Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Hoy contamos con Óscar Grau, a quien muchos lo conoceréis por su trabajo como divulgador libertario, está muy activo en redes sociales, además de ser editor del Centro Mises, de Menos Estado y de hanshoppe.com. Últimamente, Óscar ha estado trabajando en un artículo que escribió, publicó hace poco, y que me envió y me gustó bastante, me lo leí y le dije, Óscar, tienes que venir al canal a que te entreviste sobre ese artículo. El artículo se llama Los objetivos de la Agenda 2030 y el estatismo. Entonces, la primera pregunta para iniciarnos en el artículo sería, Óscar, ¿en qué consiste esto de la Agenda 2030? Hola Eduardo, muchas gracias por tenerme en tu programa. Así que, bueno, ¿en qué consiste? Yo digo que la Agenda 2030 es un programa con mucha propaganda, pero que básicamente responde al clima general de estatismo creciente de los últimos años. Solo que ya abordado o decorado con los mundos globales de hoy, es decir, con la globalización y con la inmediatez la información y que todos sabemos lo que está pasando en todo el mundo a cada momento, creo que eh, todas todas las, por ejemplo, todas las historias de un mundo mejor, de un humanitarismo responsable con la naturaleza, con la pobreza, la equidad y todos los versos de siempre que normalmente tenemos en nuestros países se llevan a una escala general. Entonces, luchamos contra todos los males en todo el mundo, pero para luchar contra todos los males en todo el mundo necesitamos organización. ¿Y cómo nos organizamos? Bueno, hay un grupo de personas, normalmente burócratas, políticos, intelectuales y otros entusiastas globalistas, que nos venden la idea de la Agenda 2030, que consiste en unos 17 objetivos que se supone que con la participación de todos los Estados miembros y firmantes, que son 193, y con la sociedad civil al lado, se pueden lograr. Pero evidentemente esta es otra más trillada idea de la política de conseguir objetivos imposibles de lograr a través de ella. Yo creo que es básicamente eso la Agenda 2030. Y al principio del artículo haces la diferencia entre globalismo y globalización. Dices Sí, que no es lo mismo. ¿Nos puedes explicar por qué no es lo mismo? sí, bueno, el globalismo sería básicamente la integración mundial a nivel político, es decir, en la forma y en el nivel de los impuestos y de las regulaciones contra los derechos de propiedad. Entonces, el globalismo es normalmente, eh, por decirlo en términos copeanos, integración forzosa. Integración y exclusión forzosa. El globalismo trae normalmente obliga a los pueblos culturalmente distintos a relacionarse más allá de las pretensiones propias. En cambio, y aquí hago el paralelismo, la globalización implica, por ejemplo, en un sentido meramente económico, la interacción económica del mercado mundial y la expansión del trabajo nos posibilita relacionarnos con las personas sin siquiera tener que coincidir con ellas o sin siquiera tener que convivir con ellas. Entonces sería la globalización es la integración mundial la integración económica mundial que de hecho porque es comercio trae paz y trae también integración voluntaria, es decir, es inclusión voluntaria y exclusión voluntaria, y el globalismo, que es el modo de la política, trae, como dije antes, la exclusión y la inclusión forzosas. Y yo creo que básicamente la diferencia, uno es político y el otro es económico. Y como sabemos nosotros, los libertarios o los adherentes al libre mercado, lo que trae paz es el comercio y lo que trae conflictos es la política. Es Pero básicamente sí, sí, es básicamente qué. que es básicamente eso, la globalización es económica y por tanto trae paz, Ujú. porque el comercio es eso, ¿verdad? La civilización el comercio es un promovedor de la paz y las buenas relaciones entre las personas y por ende entre las naciones en un sentido global. Y la globalización, perdón, y el globalismo es político y por ende, como todo lo político y los medios políticos, trae conflictos. Y eso a nivel escala mundial es simplemente la integración mundial o a nivel mundial de la política en la forma y el nivel de los impuestos y las regulaciones contra los derechos de propiedad privada. Al final suenan como cosas
relativamente parecidas, ¿no? Porque has hablado de las dos de integración y exclusión. ¿Tanto importa Sí, que sea voluntaria o no esta integración y esta exclusión para poder decir que uno es bueno en la globalización y que el globalismo es malo? ¿Tanto importa que sea voluntario? sí, en verdad, cuando yo estoy hablando de integración, por ejemplo, voluntaria o no voluntaria, ahí refiere en términos éticos, pero no solamente eso, o sea, nosotros en economía sabemos que los actores normalmente buscan relacionarse o buscan conseguir bienes y servicios que ellos mismos desean. Y del mismo modo que yo quiero comprar tales cosas, yo quiero relacionarme con las personas de tal manera. Entonces, tanto en forma ética o económica, lo que trae bienestar general es que cada uno pueda ser libre de tomar sus propias decisiones y asociarse con quien quiera en un ámbito de libertad. El globalismo no trae esto. ¿Por qué? Porque implica la centralización política, implica niveles de gobierno cada vez más alejados de los ciudadanos. Es decir, si los niveles de gobierno están muy alejados de mí, yo no tengo capacidades ni siquiera casi ni políticas para poder contrarrestar. Es decir, el globalismo erosiona todos los contrapesos a la centralización política. Y por eso, por ejemplo, más allá de que nosotros, por ejemplo, yo o tú, somos anarquistas, preferimos niveles de gobierno más cercanos al ciudadano común, es decir, desde localidades, estados pequeños, por ejemplo, en Estados Unidos el sistema federal, y también preferimos las naciones antes que un gobierno mundial. Y bueno, en ese sentido, el globalismo implica imposición y la globalización implica libertad. Yo creo que por eso uno es bueno y otro es malo. O sea, yo asocio así. Lo bueno es la libertad. Lo malo es la imposición. En ese sentido, yo creo que se diferencian también. ¿Y cómo es exactamente esto de que trae paz, la globalización, la inclusión voluntaria? ¿Por qué dices que trae paz? ¿Por qué trae paz? Mm. Básicamente, primero porque, bueno, no estoy diciendo que trae paz eterna y general. Digo que promueve la paz o trae la paz. Es decir, el globalismo normalmente, porque implica gobiernos y todo el sistema global como lo conocemos, implica conflictos, porque son los medios políticos, pero los medios económicos son los medios de la globalización, en ese sentido. Yo no sé, quizás hay gente lo que pasa es que muchas veces cuando la gente trata estos temas, dice globalización y necesariamente lo ven en un modo estatista. Es decir, entonces yo empiezo a considerar los tratados de libre comercio, eh, la constitución de las naciones, y cuando yo estoy hablando de estos dos, solamente lo estoy considerando de un modo, vamos a decirle, completamente, o no, mejor dicho, de un modo austriaco, vamos a decirle, considerando cuáles son las relaciones y cómo ellos, por ejemplo, los habitantes de cada los países, pueden relacionarse y eso llevarlo a nivel general. Es decir, si yo puedo coincidir o si puedo concluir que en un pueblo las relaciones voluntarias basadas en el respeto a los derechos de propiedad llevan a un bienestar general de todos los participantes del mercado, yo puedo suponer lo mismo para todo el mundo. Es decir, solamente elevo los niveles de población. Y lo mismo que pasa a nivel local, en un estatismo, puede pasar a nivel global con un globalismo. Es decir, es un estatismo global que implica, como el estatismo es propio en sí, la eliminación de los contrapesos políticos, implica la centralización del poder en manos cada vez más pequeñas y cada vez más poderosas y alejadas del control de los ciudadanos. O sea, yo creo que es básicamente eso. O todavía no sé a dónde me quieres llevar. No, 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 sí, 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 solo que quería que nos fueras comentando. Ahora, Ah, ah, bueno, yo hago preguntas para ir sacando, para darte la oportunidad para que desarrolles, ¿no? Y ahora que estabas está bien. comentando esto, también estaba pensando que a alguien se le puede ocurrir y puede decir, pero Óscar, Ujú. si hay un gobierno central, será mejor porque este gobierno tiene una mayor capacidad de decisión y también de controlar y calcular qué es lo que la gente quiere, ¿no? Puede recopilar toda la información en vez de estar suelta y esparcida en varios gobiernos o en varias industrias de muchos países. De toda esa información se puede recopilar desde un punto y desde ese punto, ¿no? Decir, vale, pues entonces la mejor planificación para el mundo es esta. Un ente puede decidir mejor porque
si tiene la información y sabe qué es lo que todo el mundo quiere, va a poder decidir mejor porque tiene todos los bienes de producción, ¿no? Bueno, pero normalmente sabemos que la información en sentido que importa a los participantes del mercado es una información diaria, es decir, que está muy cercana a las propias subjetividades de cada uno, que es imposible de almacenar la información en ese sentido, porque el conocimiento que nosotros tenemos hoy será distinto con respecto al que tenemos mañana sobre nosotros mismos. Es decir, justamente nuestras propias particularidades nos llevan a esperar ciertas cosas, sin embargo, ir cambiando al correr el tiempo. Es decir, la acción en ese sentido depende de un conocimiento y si el gobierno, si nosotros mismos no podemos saber qué exactamente vamos a hacer o querer hacer mañana, ¿cómo puede el gobierno saber eso de nosotros? O sea, yo creo que hay una imposibilidad eh, cognitiva, ¿no? O sea, es completamente, es imposible. O sea, y yo creo que no hay forma de planificar en ese sentido en millones de vidas que dependen de sí mismas, del propio conocimiento que ellos mismos van adquiriendo día a día. Entonces yo creo que en ese sentido la planificación es imposible. Entonces podemos afirmar que un gobierno mundial no planificaría mejor, No, solventaría las cosas. peor, necesariamente sería peor. Planifica mejor un padre de familia en la casa, conoce a los hijos, conoce el carácter, la personalidad. Y en este sentido me hiciste acordar de un artículo que había leído de Hoppe, que creo que el nombre en inglés, perdón, creo que en alemán que usaba Mises era, bueno, ahora no me acuerdo, pero el Hoppe usaba understanding. Decía que en ese sentido, era la sociología y como tal nosotros los actores somos mucho mejores ingenieros sociales de lo que creemos. Es decir, porque nosotros, por ejemplo, en la proximidad de nuestras relaciones conocemos a las personas y podemos de algún modo también predecir cómo se van a comportar. Cuando tú conoces a tu madre o a tu padre, sabes más o menos cómo reaccionaría ante tales actitudes tuyas. Bueno, de la misma manera, un padre de familia puede programar en base a sus propios conocimientos, a sus valores y al conocimiento que tiene su propia familia, mucho mejor cualquier cosa relativa a un hogar que un político relativo a toda una sociedad. O sea, yo creo en ese sentido, en los niveles de conocimiento e información son más exactos o se pueden esperar que sean más acorde a lo que puede suceder pronto cuanto más cercanas sean las relaciones. Y en ese sentido, si un gobierno mundial se encuentra a miles de kilómetros de vos y no tiene ni una relación contigo, ni te conocen, sos un número, ¿cómo es posible que ese gobierno mundial tenga la capacidad de conocer tu propia vida? Es decir, en ese sentido yo creo que el argumento praxeológico con respecto, o mejor dicho, no sé, sí, sería un argumento praxeológico en el sentido que en la acción nosotros esperamos un resultado. Y de la misma manera que como un padre de familia organiza algo y realiza determinados actos, espera que sus familiares, o sea, los miembros del hogar actúen de una manera, de la misma manera ese conocimiento es mucho más cercano y mucho más exacto cuanto más cercanas son las relaciones. Y si las relaciones son mías con, no sé, un presidente de un gobierno mundial, es muy probable que esa persona jamás pueda saber lo que a mí me conviene y lo que no. Entiendo parte de las críticas que le haces a la Agenda 2030, pero si luego te lees los objetivos, son Ajá. objetivos que yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo, ¿no? Si no te importa, te los voy leyendo y me vas diciendo cuál es el problema, ¿no? El primero es el de poner fin a la pobreza. ¿Por qué estamos en contra de poner fin a la pobreza? Bueno, ¿O por qué no todo, estaríamos a favor de que sí, se consiga esto? yo digo que básicamente el gran problema de la agenda, permiso un rato, es que todo lo que busque hacer lo va a hacer de la manera que sabemos nosotros que no funciona, primero, y que de la forma que lo hace es necesariamente inmoral, es decir, que es a través de los medios políticos. Entonces, si nosotros vamos a poner el objetivo de la pobreza, de finalizar con ella, dar un fin a ella, mediante la política, ¿qué podemos esperar del Estado? Es decir, ¿qué es la pobreza? O sea, ¿quién define el rango de pobreza? ¿Cuál es el límite? ¿Qué causa la pobreza? Todo eso dejamos en manos de los políticos. Pero nosotros sabemos, por lo menos los adherentes del libre mercado, que no hay manera más eficiente y ética de luchar contra la pobreza que el libre mercado y el respeto a los derechos de propiedad, que es justamente lo que los estados no permiten. Es decir, si intervienen en la economía, son ellos mismos los que obstaculizan
la generación de riqueza. Y bueno, básicamente por eso ese objetivo, por lo menos en los modos que tenemos acostumbrados ver, no podría ser alcanzado. Y el hecho que los gobiernos intenten alcanzarlo implica los mismos errores y las mismas consecuencias negativas que han tenido durante todo el tiempo, durante todos los años. Es decir, que es más de lo mismo. De hecho, digo eso en un momento, si nos ponemos a pensar en términos oficiales, la Agenda 2030 es prácticamente, implica todas las acciones gubernamentales que se vienen haciendo durante décadas. O sea, no hay nada especialmente nuevo. Y por eso, si no hay nada especialmente nuevo y nada especialmente nuevo que puedan hacer, lo más esperado, incluso más allá de los términos teóricos, es que no logren absolutamente nada bueno. Eso te iba a preguntar ahora, porque el siguiente punto es poner fin al hambre. Yo digo, poner fin a la pobreza, poner fin al hambre. ¿Cómo no se les había ocurrido antes? ¿Por qué no se han esperado hasta ahora para hacerlo? Y lo peor de todo que si dependemos de vuelta de los gobiernos, siempre van a encontrar excusas, porque si no me equivoco, y lo digo ya de memoria, creo que dice poner fin a todas las formas de pobreza, creo que dice. ¿Y cuáles son las formas de pobreza? Ahí puede haber infinitas formas de pobreza. Si nosotros le damos, es como dar un cheque en blanco al gobierno, que él invente todas las formas de pobreza posible para que todas sus intervenciones nunca dejen de tener motivos para seguir sucediéndose. Claro, ahora También va por eso. recientemente yo he escuchado el término de pobreza energética, ¿no? Entonces, sobre todo a personas de países donde no tienen ciertos recursos que pueden utilizar Ujú. para gastar energía. Entonces, hasta que todos los países tengan los mismos recursos y la misma capacidad de producción, no vamos a estar conformes. Sí que es un poco... Sí, porque después van a decir, no, pero acá falta más energía solar, no, acá falta más energía en base a los hidrocarburos, y, o sea, siempre va a haber motivos para que el poder siga excusándose, porque siempre va a haber innovaciones y va a haber, se inventan las razones. Es básicamente eso. Claro, y luego también, como hablabas del problema de definir, ¿no? Porque el tercer objetivo es garantizar una vida sana. Entonces yo me pregunto, bueno, una vida sana ¿para quién? ¿Quién garantiza esto? A lo mejor lo que es sano para ti no lo veo tan sano para mí, ¿no? No, Es un claro. poco la Sí, broma bueno, broma que no es tan broma de los del World Economic Forum, ¿no? Del de comerás bichos, tal, ujú. y dejarás de comer carne y esas cosas. En plan, si alguien me dice, no, es que la vida sana es esta, o la vida sana es vacunarte cada mes, o la vida sana es X o Y, a pesar de otras condiciones que puedas tener, pues bueno, a lo mejor esa vida no es sana para mí. Sí, además, de todas maneras, o sea, siempre están dependiendo de que haya personas que impongan estos criterios. Es decir, alguien tiene que decir cómo es una vida sana, cuál es la seguridad alimentaria. Y las personas que van a decir esto siempre, como están imbuidas en la política, siempre van a tener incentivos especiales, intereses especiales para esto. Entonces, hoy mucha gente dice que la vida sana constituye no comer absolutamente nada de carne, pero ese es mi problema. Y además la necesidad es depende de cada uno y del objetivo que tengamos cada uno. Si mi objetivo es ser un fisioculturista, yo voy a tener que tener distintos criterios para la alimentación. Es decir, no me puedo alimentar de la misma manera si quiero tener los mismos objetivos estando todo el día sentado en mi casa con la computadora. O sea, es todo muy relativo a las particularidades de cada uno. Así que Y que es un poco lo que apuntabas implica antes. siempre una centralización de la información que es imposible, o sea, entre la natural diferencia que hay entre todos los seres humanos. Sí, que es un poco lo que apuntabas antes, que dejamos de ser Eduardo Blasco Grau y somos un número, ¿no? Y somos un número para el estado global que simplemente pues dice, no, tu máximo de carne mensual has llegado a tu límite y ya no puedes comer más, aunque tengas objetivos distintos a los demás. Claro. De Bueno, repente estás queriendo bajar de peso. sí, esto también llevaría a la creación de mercados negros, ¿no? Al final. Que al final la voluntad humana es muy difícil de evitarla. Si yo tengo carne de sobra porque soy carnívoro y mi alimentación, mi ingesta mensual me dicen que puedo comer tanta carne y me distribuyen tanta carne y al fin y al cabo soy carnívoro y me sobra esta carne, luego se formarían mercados negros donde lo vendería. Pero claro, es el problema, que el Estado te lleva a tener que comerciar en mercados negros que no son tan seguros como los mercados abiertos. mm, Tienen otro tipo de problemas como la resolución de conflictos o la calidad del producto. Sí.
Luego, otra de las, otro de los objetivos, el cuarto, es garantizar una educación inclusiva y equitativa. ¿Qué significa Mm. exactamente esto? Yo creo que va siempre en torno a las modas del tiempo, ¿verdad? Hoy en día todo lo que sea inclusivo y equitativo significa, eh, bueno, normalmente significa igualdad entre hombres y mujeres, igual consideración con respecto a todos los gustos sexuales. O sea, es simplemente aceptar que todo es aceptable, todo es bueno, no hay diferencia entre nosotros, todos podemos lograr todo lo que queramos con la educación apropiada del Estado, y eso implica que somos todos, volvemos al número, o sea, somos números, y que si todos tenemos la misma educación, todos podemos llegar en un momento realizar las mismas cosas, ¿verdad? Y el sistema regulado por el Estado no va a cambiar con la Agenda 2030, es decir, si son este tipo de objetivos que se tienen en los países internamente, no habría que cambiar nada a nivel global. Es decir, en ese sentido, yo creo que mucho tiene que ver que, además de todo, no se tiene en cuenta que lo más inclusivo que hay es el mercado. Pero justamente para que la inclusión sea eficiente, ética y realmente llegue a todos, se necesita libertad de currículo. Es decir, en una libertad de currículo, en un mercado de la educación completamente libre, solo allí los talentos y las particularidades de cada uno podrían llegar a tener más probabilidades de ser explotadas. Pero sin embargo, en este sistema vetusto en que todos estamos como en una cárcel, yendo a tales horas, teniendo las mismas materias y los mismos estándares obligatorios, lo que menos pueden lograr es una inclusión. Lo que buscan es una igualación. O sea, si ellos quieren inclusión en que cada uno se pueda sentir útil, necesitan los modos del mercado, en que cada uno aporta lo que puede en la cooperación social y de manera voluntaria también. Pero el sistema, los modos del gobierno, los modos políticos son contrarios a eso. Significa igualación. O sea, al final me estoy dando cuenta que cuando ellos hablan de inclusión, de lo que hablan es de igualación. Nos hacen iguales. Entonces nos incluyen todo, nos incluyen a todos en un ser humano eh, predeterminado, por decirlo de alguna manera. Y así perdemos todos, porque al final la gente más talentosa, la gente que podría brillar y destacar y hacer avanzar la sociedad, no se le potencia, no puede entrenar, potenciar sus capacidades e intenta ser como uno de los demás, que era una de las cosas que dice Mises, ¿no? En la acción humana, cuando habla del genio y de la idea de que hay ciertos Sí. genios en la sociedad y que son estos los que van avanzando las ideas o empresas, la Y que economía. se encuentran fuera de las escuelas, dice, porque es la cita que yo uso ahí, que dice Misa. Y eso, justamente esos genios innovadores se encuentran fuera de las escuelas. ¿Por qué? Porque lo que sea en la educación formal es generalmente algo dado, es un conocimiento anterior. Y entonces, normalmente los genios y innovadores se encuentran fuera de ese sistema. Y si nosotros, si fuera de ese sistema significa o implica que es un sistema más libre, por ejemplo, el homeschooling, podría decirse que es un sistema mucho más libre, obviamente. Entonces, si nosotros promovemos que el sistema sea más libre, esos genios innovadores cada vez serán más. Y en ese sentido, bueno, todos podemos favorecernos de los grandes inventos. Y la Agenda 2030 no sé en Paraguay, pero por lo menos en España ya ha llegado a las escuelas, ya se está enseñando. Yo el otro día doy clase en un colegio y el otro día pasé por un aula del colegio y estaban ahí con el logo enseñando cuáles son los objetivos, todo eso, me llamó bastante la atención. Y luego tengo un amigo que es profesor y recientemente estaba hablando con él y él me decía que a la hora de evaluar, a la hora de poner la asignatura, de preparar el curso, le piden que tenga en cuenta los objetivos y que intente justificar cómo da su asignatura según la Agenda 2030. Y bueno, Sí, es la filosofía y él lo que dice es no se puede dar filosofía según esos planteamientos, así que poco puedo hacer. acá lo que yo más vi fueron disposiciones gubernamentales. Ha habido alguna que otra propaganda en alguna universidad. No sé si hasta las escuelas ha llegado tanto así como allá,
pero es evidente que los gobiernos están haciendo cosas al respecto. De hecho, eso es una de las cuestiones que deben llamar la atención. No porque creamos que el mundo se acaba en el 2030 o porque realmente sucederá algo completamente... yo no creo, ¿verdad? Que sea nada muy extraordinario, pero si los gobiernos están tomando acciones al respecto en políticas públicas, si crean nuevas disposiciones gubernamentales, departamentos, direcciones, evidentemente esto implica más presupuesto, más funcionarios y más burocracia y de hecho, y también normalmente más explotación y más impuestos. O sea, todo lo que implica la agenda es la intensificación de lo que se viene haciendo siempre, pero que puede ser que se esté profundizando de manera más rápida, es decir, que haya una aceleración de esta integración mundial política, y eso es malo, ¿verdad? Y en ese sentido, los libertarios que de repente menosprecian este tema deberían ser un poco más cautos, ¿verdad? Porque si te están diciendo que nos estamos poniendo de acuerdo todos los gobiernos del mundo para joderte más la vida, es que algo no está muy bien, ¿verdad? En ese sentido, creo que hay que ser más cautos con eso. Yo cuando dices eso, estoy completamente de acuerdo que la burocracia y los políticos, o por lo menos parte de los políticos se portan así, pero siempre me viene una pregunta, Oscar, a ver tú qué opinas, que es, la burocracia desde luego, pero los políticos lo hacen por querer tener más poder, o hay políticos que de verdad creen en el proyecto y lo hacen porque creen que esto sería lo mejor para la sociedad, porque yo les veo y a mí a veces me convencen, yo veo a políticos en España del PSOE, de Podemos, y digo, no sé si esta persona lo hace porque quiere más poder y sabe que esto le va a permitir obtener más poder, o lo hace porque de verdad cree en el proyecto. Y tampoco sé cuál es peor de las dos, ¿eh? Pero son cosas que digo, es que no sé si prefiero que seas malo o prefiero que seas tonto. Y yo creo que hay de todo, o sea, justamente como somos todos tan diferentes, yo creo que hay políticos que lo saben, otros que no lo saben y otros que también se dan cuenta que es la única manera que pueden justificar su propio discurso, es decir, agenda, por ejemplo. O sea, yo creo que hay de todo, hay de los que vos, de los que tú dices, quienes son malos y de los que son tontos. Sí, yo estoy seguro que hay muchos tontos, porque si los hay en nuestras relaciones diarias, o sea, nosotros conocemos, o sea, puedes encontrarte gente en la calle que si le cuentas lo de la Agenda 2030 no tiene idea y te va a decir, ay, qué genial, qué estupendo, por fin hacen algo, por fin sirve para algo. Y apenas le das un discurso de lo que pretenden hacer y ya están, y les parece bien. Yo creo que si hay gente así de tonta, con todo el respeto que se merecen, porque yo creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de haber conocido tantas ideas o de estar informado, porque de repente tiene otras ocupaciones en su vida, que no necesariamente son tontos, pero pues son Ignorantes. ingenuos. Y si hay esas personas ingenuas en la vida diaria, tiene que haberlo en la política también, más allá de que normalmente sean más del otro lado. Yo creo que hay normalmente gente peor en la política que en la vida diaria. Yo creo que depende también, sobre todo, del nivel en el que está el político, ¿no? Seguramente el alcalde de pueblo que defiende a la gente la Agenda 2030 sí que lo haga porque cree en ella, pero el político está en el Parlamento sí que lo haga porque quiere quedarse en el puesto, conseguir más poder, más salario, justificar nuevos organismos en los que sabe que va a poder entrar en caso de salir del Parlamento y eso. Sí, yo creo que va también por ahí. Esto me hizo acordar a lo que dice también, suele decir Hoppe, ¿verdad? Que para llegar más alto son las actitudes políticas, las aptitudes políticas las más buenas, ¿verdad? La demagogia, el soborno, la corrupción, la mentira. Y yo creo que es así también, que depende, y cuando los gobiernos son más grandes y las poblaciones son más grandes y los niveles de gobierno son superiores, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos, yo creo que llegan las peores personas, sí, o sea, Kamala Harris, Biden, el mismo Trump incluso, no tengo duda, o sea, llegan las peores personas normalmente, o sea, es una cuestión, yo creo que pasa eso también. Y pasa eso a nivel de capitalista de amigotes también, el otro día lo estaba pensando, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que normalmente llegan a los puestos más altos del poder las peores personas, yo creo que pasa eso también más de lo que creemos a nivel de capitalismo de Estado o capitalismo de amigotes, es decir, que en aquellos que mejor salían a los gobiernos, y yo creo que este es el fenómeno de los supermillonarios, ¿verdad? Millonarios que son protegidos por privilegios, propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Yo creo que también normalmente llegan también los peores. O sea, si es la misma dinámica, ¿verdad? Si es la dinámica del poder y la dinámica de los amigos del Estado
nominalmente están fuera del Estado debe ser la misma, y pasa con el sistema financiero también. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Luego hay algún objetivo en el que ya directamente no solo es que la intención esté en lo cierto y el problema sea la ejecución, sino que hay objetivos que yo creo que no estaremos de acuerdo ni con la intención siquiera, que es, por ejemplo, el 10.º objetivo, que es el Eh, de reducir la desigualdad. ¿Reducir la desigualdad es ah, necesariamente bueno? no, es horrible, es lo peor que hay. Es sacar toda la... Bueno, lo que yo decía, si somos todos iguales, ¿para qué intercambiamos? O sea, nuestro lenguaje se basa en la desigualdad. O sea, si yo tengo información distinta o quiero extraer información distinta, la que yo ya tengo, necesito hablarte y comunicarme, ¿verdad? Si yo sé lo que tú sabes, ¿para qué? Y si yo sé hacer lo que sabes tú, ¿para qué? En la desigualdad se basa la naturaleza humana y la asociación entre los seres humanos. O sea, es la base de nuestra civilización en un sentido amplio, ¿verdad? El Sí, sí. dinero para intercambiar. O sea, yo no entiendo cuál es esta, no sé si es un fetiche o qué onda, pero es increíble cómo la gente también, la gente común no se da cuenta de que quizás para nosotros es una obviedad demasiado grande, pero es tanto el adoctrinamiento en la religión del Estado y en estas cosas como la desigualdad que uno no puede creer hasta qué punto ha llegado esto, ¿verdad? Es decir, como La algo tan obvio que miras a tu hermano y no soy igual a tu hermano, no eres igual a tú mismo al día siguiente, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cómo puede ser que quieran luchar contra algo que es imposible de lograr? O sea, es Totalmente. impracticable. La división del trabajo, que es la base de la cooperación social, como bien apuntabas, se basa en eso, en la desigualdad, que yo a lo mejor, ¿Eh? primero, tengo gustos, intereses distintos a los tuyos y también tengo habilidades distintas a las tuyas. Eso es lo que nos hace progresar como sociedad. Entonces, acabar con la desigualdad, y además solo hay una manera de acabar con la desigualdad, porque no nos podemos hacer todos ricos de la nada, no puedes imprimir riqueza, ¿no? Pero sí que puedes destruirla. Entonces, si quieres igualarnos a todos, al final lo que es ponernos a todos en el lecho de Procusto y a quien sobresalga o bien cortar la cabeza o los pies, no hay mucho más. Y si lo llevamos a un tema económico, también el mundo es desigual. Es decir, no existe un pedazo de tierra, por decirlo de una manera, que sea igual a otro. Es decir, de hecho, el intercambio entre las naciones también se basa en eso. O sea, hay países en que tienen otros recursos naturales, tienen otros recursos de capital, tienen otros recursos humanos, y hacen que realicen y sean mejores para distintas cosas. O sea, y así puedan intercambiar distintas cosas, justamente. O sea, yo no entiendo, ¿verdad? Y para colmo, quieren combatir la pobreza y el hambre, pero justamente justamente si es la desigualdad y en términos económicos necesitamos o sea, y existe la desigualdad y por eso podemos intercambiar y crear prosperidad. ¿Cómo vas a combatir la pobreza y el hambre combatiendo la desigualdad? O sea, o sea, es completamente contradictorio. Totalmente. Luego también hablan de algo que me llama la atención porque no sé exactamente en qué consiste, a ver si tú lo tienes un poco más claro, que es proteger, restablecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres. Es decir, imponer límites a cómo vamos a vivir, cómo vamos a vivir en las ciudades, el límite de población, el límite de densidad y derivados. Eso es a lo que se refieren con el uso sostenible de ecosistemas terrestres. O incluso restringir el número de coches que pueden conducir, que pueden pasar por cierta zona, o a qué se referirán con eso. Y yo creo que va mucho por el tema de cuidar el planeta. ¿Sabes? Es muy lindo, dice, suena muy bien, cuidar el planeta. Y va por ahí, o sea, y al final de cuentas, o sea, mucho lo que tiene que ver acá tiene que ver con las inclinaciones sentimentales de las personas. Yo creo que hay mucha gente que se siente atraída por este tipo de discursos, ¿verdad? Cuidar el medio ambiente, los árboles y todas esas cosas, que puede estar bien, o sea, cada uno, pero nosotros sabemos que eso solamente se puede hacer de modo justo, ¿verdad? Con el dinero de uno, con la propiedad de uno, etcétera, o promoviendo de manera pacífica. Sin embargo, los gobiernos, ¿qué hacen? Si supuestamente el objetivo de los gobiernos, o por lo menos lo principal por el cual se instituyen ellos, es la protección de los derechos de las personas.
Pero si para proteger la biodiversidad y todas esas otras metas con respecto a la naturaleza, tenemos que gastar más dinero en eso y además regular aún más e impedir y obstaculizar la asignación de derecho de propiedad en las áreas terrestres, por decirlo de una manera, yo lo que estoy yendo es en contra de los derechos de las personas. Y si yo voy en contra de los derechos de las personas, estoy yendo en contra del bienestar de las personas. Es decir, yo estoy preocupado, o yo gobierno, me estoy preocupando por cosas que no tienen derechos. Es decir, me estoy preocupando por la naturaleza. La naturaleza no tiene derechos. Solamente los seres humanos tenemos derechos. Entonces, yo estoy gastando, es decir, priorizando cosas a costa de los derechos de las personas y del bienestar de las personas. Porque también implica esto que hay muchas, por ejemplo, puede haber muchos emprendimientos que no se puedan llegar a suceder. ¿Por qué? Porque se impide la extensión de la asignación de derechos de propiedad. Es decir, nosotros sabemos que los derechos de propiedad, si se asignan, crean valor. Es más, el mero hecho de asignar derecho de propiedad crea valor, porque hay alguien que posee eso y que le da valor. Entonces, la creación de valor, que es lo que crea prosperidad, es impedido cuanto más se impide la asignación de derecho de propiedad. Y eso es básicamente lo que implica cuando los gobiernos impiden la asignación de derecho de propiedad, socializando o, por ejemplo, llamando a grandes extensiones de tierra en reserva nacional o lo que sea, y va acorde a ese objetivo, ¿verdad? Las reservas nacionales, todo lo que sea en ese sentido propiedad pública a nivel de naturaleza no explotada, por decirlo de una manera. Sí, sí, totalmente. Luego también hay un momento en el que hablan de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, que es que el consumo y la producción capitalista en un sistema capitalista, en un sistema de libre mercado, no sería sostenible. No se ha acabado ningún... Es importante recordar que los recursos no se acaban en el capitalismo. Que o bien cuando se vuelven Sí, demasiado entiendo. costosos salen nuevos o encontramos otras maneras de producirlo o directamente ya no sale rentable producirlo. Entonces, esto de sostenibles, a mí yo siempre que escucho la palabra sostenible, esto se lo escuché a Federico Jiménez dos Santos, un comentador político aquí español, que decía que él siempre que escuchaba la palabra sostenible se echaba la mano a la cartera porque sabía que le iban a robar algo. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Eso de Ajá. modalidades de consumo y producción sostenibles me da miedo porque si, no sé exactamente lo que significa y no sé por qué creen que las otras modalidades no son sostenibles. Ahí lo que básicamente, y que explico también a lo largo del artículo, de hecho, no es el único objetivo donde usan la palabra sostenible. Es decir, equitativo, inclusivo y sostenible están en la mitad de los objetivos, que no sabes por qué a todos le ponen así. Y también he encontrado otras palabras como resiliente. O sea, es Ujú. una cosa increíble. La retórica de la agenda es muy psicológica. A los psicólogos les debe gustar mucho la resiliencia de esta agenda. Casi todos los objetivos de la agenda está la palabra, se usa la palabra. Pero si vamos ya al asunto por el cual tiene más sentido, deberíamos hablar de los recursos naturales y el capital, por ejemplo. Y no hay institución más irresponsable y que más echa a perder recursos o capital que el Estado. Es decir, justamente porque, por ejemplo, cuando los medios de producción se socializan o son propiedad colectiva, no existen los incentivos para cuidar el capital de la misma manera que si son privados. Es decir, si yo no tengo que preocuparme porque mis hijos que se van a quedar con mi empresa puedan seguir sacando un rendimiento esperado de ese capital, el capital puede ser consumido total. Si yo no lo consumo ahora, otro más podrá venir a consumirlo después. O sea, yo no puedo extraer la cantidad de ingresos que podría extraer si me volviera loco y empezara a exprimir ese capital. O sea, en un sentido muy general, sí es el objetivo, o sea, es el objetivo de esta agenda en garantizar esta sostenibilidad, lo dice a lo largo del texto. Entonces, la peor manera es hacerlo a través de los gobiernos, ¿verdad? Es justamente contraproducente. Y justo estaba hablando vos del objetivo, creo que era el objetivo número 10 y ahí especialmente creo que vale la pena que hay, en ese objetivo, justamente yo he hecho un análisis con respecto a la oferta, es decir, ¿en qué sentido? ¿Verdad? Para consumir tenemos que producir primero. Y si yo tengo que garantizar modalidades de consumo sostenible, yo lo único que puedo pensar, sabiendo la retórica y la línea de pensamiento de esta agenda, que es una línea ambientalista,
o ecologista, por decirlo de una manera, lo sostenible siempre tiene que ver con la naturaleza, es decir, que cuidar la del planeta Tierra. Y ahí yo me recordé a la guerra contra la carne, es decir, siempre como es, si, es garantizar, son garantizar modalidades de consumo, pero las modalidades de consumo, los criterios, te lo dicen autoridades oficiales de nuevo, o sea, no tiene nada que ver con libertad en ese sentido, es decir, son los gobiernos los que van a imponer esos criterios, o los que van a decir cuáles son los criterios para una modalidad de consumo. Y ahí justamente me estaba acordando de la guerra contra la carne, pero para eso ellos, ¿de qué manera pueden hacer esto? O sea, si ellos tienen que intervenir el consumo, en verdad tienen que intervenir la oferta, es decir, tienen que intervenir la producción, pero para intervenir la producción, bueno, o pueden, evidentemente, no sé, de miles de maneras, planificar e intervenir, pero además de todo, no pueden sostener esto en el tiempo, porque si yo estoy interviniendo la producción, estoy haciéndolo a costa de empobrecer a la sociedad en su conjunto cada vez más. Es decir, como la intervención del gobierno es esa, ¿verdad? Pero además de todo, yo no puedo llevar a cabo eso durante mucho tiempo. Es decir, porque los recursos son limitados. Entonces va a llegar un momento que eso es como cuando caen los sistemas socialistas, ¿verdad? Llega un momento que no, ya es imposible sostener el sistema. Y yo creo que todas las cuestiones que tienen que ver con la intervención, si nosotros lo llevamos a esa consecuencia lógica, también pasarían con esta agenda. Es decir, si yo quiero garantizar y intervenir el consumo, las modalidades de consumo, lo puedo hacer, seguro, durante un tiempo, pero necesariamente voy a terminar chocando contra una pared, porque tampoco los recursos son infinitos. Y para llevar a cabo eso, sí, seguramente voy a tener que engañar al pueblo con más historias, pero la gente quiere cosas y también va a pasar lo que tú dices. Si yo empiezo a intervenir la oferta de determinados productos, también va a surgir un mercado negro. O sea, yo creo que en ese sentido nosotros podemos ser pesimistas, pero a largo plazo hay que ser optimistas, porque las necesidades humanas son constantes y nuestra naturaleza no va a cambiar de aquí a 10 años ni a 30 años. Es decir, que el impulso hacia la libertad va a hacer que todos estos programas necesariamente fracasen en algún momento y un ambiente y una economía más libre vuelva a surgir. Sí, sí, totalmente. ¿Crees que la gente está ahora más despierta y con los ojos más abiertos a las posibles atrocidades o persecuciones o cada vez a los gobiernos que no se pasen de la raya después del COVID? Es decir, ¿crees que la gente está ahora, después de lo sufrido con la pandemia, más reticente a los desenfrenos de la autoridad política? ¿O crees que las cosas siguen como siempre y que si ahora el gobierno quisiera empezar a restringirnos libertades en nombre de la Agenda 2030 lo harían y nadie pondría resistencia? Es difícil. Yo creo que hay más resistencia hoy. Yo creo que hay más. Sin embargo, la gente que no ha despertado parece que está peor. Entonces, eso como hay o sea, una cosa balancea a la otra, es decir, hay mucha más gente despierta, pero hay mucha gente que está realmente completamente dormida con respecto a la política, ¿verdad? Hay mucha gente también que ha despertado, pero a un nivel, con respecto a los gobiernos, a un nivel muy, ¿cómo podría decirlo? Hay gente que ha despertado, pero que sigue siendo estatista, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque sigue pensando, ah, no, pero si están otros, no nos van a imponer la agenda. Y yo creo que también tiene que ver con eso lo que está pasando ahora, porque hay muchos gobiernos, perdón, muchos políticos o intelectuales entre los países que se oponen a la agenda, pero tienen sus propios motivos estatistas para oponerse. Entonces, como que yo no sé hasta dónde estamos más despiertos, pero estamos más despiertos que antes, pero al mismo tiempo hay mucha gente que todavía sigue muy dormida. O sea, que es muy difícil saberlo porque depende de los países, de las sociedades. Hay sociedades en las que están casi igual y hay sociedades en las que están mejor. O sea, no sé, es muy difícil responder eso con exactitud. Ujú. Yo estoy de acuerdo con algo que apuntabas, que es que la gente que sigue despierta está peor que nunca. Es decir, han doblado en su visión al ¿Que sigue gobierno. dormida? Sí, 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 la gente que sigue Ah, dormida, se ha doblado en su sumisión al gobierno, que es como decir, ahora ya cuesta abajo y sin frenos, ya lo que me pidan soy capaz de hacerlo. yo creo que tiene mucho que ver con el orgullo. O sea, nosotros normalmente no queremos reconocer cuando nos equivocamos. O sea,
hay personas que lo hacen más seguido, otros que no, ¿verdad? Ujú. Y, por ejemplo, con el tema del COVID, o sea, sí, estuve 2 años pensando que estaba viviendo una cosa increíble y me doy cuenta después que casi todo que casi todo tiene motivos mucho más simples de explicar y que al final de todo gran parte de ello es un engaño, ¿verdad? Basado en el pánico, en la paranoia y en el poder político y la propaganda. Bueno, reconocer que has estado viviendo una realidad paralela es difícil para las personas. O sea, y mucha gente, la gente que ha redoblado estas cuestiones, yo creo que es un asunto psicológico. O sea, eh, admitir que te ha dado 4 pinchazos y que te han tomado el pelo, yo creo que es difícil, ¿verdad? Ujú. Y con todo respeto, pero para mí que es así, ¿verdad? Y entonces yo creo que esa gente que es la que redobla más, es decir, la que más ha hecho caso a los gobiernos y a la propaganda es la gente que más redobla en su apuesta por estas cosas, ¿verdad? Por seguir en esa realidad paralela. Y al final quedamos nosotros, los realistas, que en realidad son los que normalmente tiran de conspiranoicos, somos los realistas, o sea, porque nosotros sí que confiamos al gobierno. Es decir, de hecho, es increíble para mí que haya libertarios en ese sentido que se hayan tragado el cuento tanto tiempo, o sea, en todos los sentidos, porque si nosotros somos los más preparados en desconfiar del gobierno y si decimos que el gobierno que están las peores personas, ¿cómo no podemos esperar que las peores personas realicen las cosas que han realizado estos 2 años? O sea, para mí es muy simple, realmente. Sí, sí, completamente, completamente de acuerdo. Cambiando un poco de tema y dejando ahora tu artículo y yendo a tu trabajo como divulgador, ¿cómo ves el Ujú. futuro de la escuela austriaca? ¿Cómo ves el presente y el futuro de esta? ¿Eres optimista en cuanto a su evolución? Sí, yo creo que sí. O sea, normalmente siempre conozco a nuevas personas que están escribiendo artículos, que, no sé, que realizan una cosa en las redes sociales. Yo creo que sí. Ujú. Hay también, pasa mucho también, depende también vamos a decirle, de los ambientes actuales. O sea, hay países en que el gobierno mismo, con tanta opresión, provoca que esos sentimientos, esos impulsos hacia la libertad, hagan que la gente esté más despierta o busque maneras de entender lo que está sucediendo y ahí encuentre, por ejemplo, a los libertarios, la escuela austríaca o lo que tenga que ver con la libertad normalmente o con el libre mercado. Y yo creo que sí, yo soy positivo en ese sentido. Pero sin embargo, creo que los libertarios debemos mirar un poco más, y en este sentido, no solamente los libertarios, sino los amantes de la economía del libre mercado, hay que mirar a largo plazo. Es decir, yo creo que los libertarios tienen mucho miedo de enfrentarse a los que ellos creen que son aliados a veces y a no tomar partido en cuanto a ser líderes. Yo creo que nosotros los libertarios debemos liderar ese antiestatismo. Y dejamos que los conservadores lideren a ese un antiestatismo que es más bien coyuntural y de un paso del tiempo nada más. Ujú. Y creo que hay que ser más valiente en ese sentido. Y ya que eres optimista, ¿serías lo suficientemente optimista como para decir que la escuela austriaca se encuentra en su mejor momento o eso sería demasiado decir? Ay, no sé. No, 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 de hecho no podría decir eso porque soy un aficionado, o sea, Sí, como sí. tampoco soy un académico que no sé, que pueda tener una noción de lo que ha hecho la escuela en un sentido muy amplio, no puedo responder eso, o sea, sería muy atrevido de mi parte como si supiera tanto, no puedo. O- aún así valoraría tu opinión, ¿eh? Quiero decir que me parece que eres Ah, una persona y bueno, no sé, es que dentro de la escuela, comprometida con la causa, formada. hay mucho por hacer, Ujú. pero lo que más hay por hacer es por divulgar. O Ujú. sea, hay que centrar más los esfuerzos en divulgar las cosas más sencillas que son más fáciles de entender para todos. Y si eso se hace, el resto viene por añadidura. O sea, es muy importante mantener el discurso lo más simple posible, lo más amplio posible y lo más universal posible. Porque al final de cuentas, en ese sentido, el libertarismo o la visión austriaca con respecto a la economía es la visión más inclusiva. Es decir, nosotros incluimos a todos, todos tenemos los mismos derechos, todos podemos salir beneficiados de ser participantes de un mercado libre. O sea, en ese sentido, no hay nada más inclusivo que la economía libre de mercado o la filosofía libertaria. Y creo que
hay que aprovechar las virtudes más importantes de estas escuelas de pensamiento. Por un lado, la escuela austríaca de economía y a veces, bueno, nosotros muchas veces eh, se puede hablar de una escuela austríaca de economía que en verdad en la tradición, y porque como han sucedido las cosas, sería lo que nosotros a veces llamamos el autolibertarismo, ¿verdad? Y yo creo que el mensaje tiene que ser combinado, ¿verdad? Tanto en un sentido ético como en un sentido económico. Sí, Y aprovechar las virtudes, la simpleza, la facilidad en que las personas entienden los argumentos económicos o libertarios de nuestra tradición, creo que son las virtudes más importantes en las que hay que basarse más también. sí, te iba a preguntar justo ahora por el lado libertario, ¿no? Por el lado de la Mm. filosofía libertaria, que cómo la ves, le ves buen futuro, le ves que está pasando un buen momento y si eres optimista también sobre su progreso. Sí, yo creo que sí, que hay muchos nuevos, bueno, yo pues tengo la oportunidad de estar siempre, por decirlo de una manera, mirando a los nuevos, vamos a decirle, a nuevos exponentes, y yo tengo la oportunidad de leer cosas. Sí, yo creo que vamos muy bien y que hay muchas cosas muy importantes y brillantes de gente joven en los últimos tiempos. Yo no sé también, porque a veces vivimos en una burbuja, ¿verdad? Yo por ejemplo, quizás estoy en una burbuja en ese aspecto, ¿verdad? Y en otros países quizás estemos muy mal. Bueno, pero como yo estoy normalmente relacionado con la gente de España en este tipo de cosas y con un poco acá en Latinoamérica, no, diría que en esa burbuja vamos bien. Es decir, que diría que a nivel académico en eso vamos avanzando. Y yo creo que el Instituto Mises también avanza demasiado, que es para mí la meca, por decirlo de una manera, del libertarismo y de la Escuela Austríaca de Economía. Yo te veo tu papel en parte el de un poco cazatalentos, ¿no? Porque tú estás muy activo en las redes sociales, ves quién va destacando, le das oportunidades de escribir en el Mises o lo ofreces, le ayudas. A mí por lo menos me acuerdo al principio que me diste muchos consejos y me ayudaste bastante. Bueno, al principio que tampoco es que lleve yo aquí muchos años, ¿no? Pero sí que lo recuerdo y que he tenido amigos a quienes también has ayudado y eso. Entonces no sé si estarías de acuerdo con esa visión tuya como cazatalentos, persona que está ahí, que nos estás observando a todos los que intentamos divulgar y nos guías un poco. Sí, puede ser. Creo que me gusta hacer eso también y me gusta mantenerla, vamos a decirle. Sí, me ha pasado mucho, ¿verdad? Que normalmente, y si tengo alguna cosa que decir, normalmente digo en privado y cosas así. Y en ese sentido, sí me gusta encontrar gente y motivarlas, ¿verdad? O sea, y prestar atención a lo que hacen, porque al final lo que uno quiere es sentirse valorado cuando está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? No solamente por uno mismo, sino porque ayuda, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido es muy importante eh, saber que estamos todas en esta. Es decir, todos los defensores del libre mercado y de la libertad estamos juntos y que para eso hay que apoyarnos y animarnos a ser mejores escritores, ser mejores divulgadores, eh, a, a corregir lo que nos parece a veces que está mal o dar nuestro parecer cuando creemos que algo puede ser distinto, pero hacerlo de una manera en que no implique en que uno se ponga sobre otra persona, sino que uno le ayuda a esa persona a sacar de sí misma. Y en ese sentido yo creo que sí me gusta ser abogado del diablo, pero amigo de los divulgadores, de los escritores con los que me relaciono. De manera tal que no solamente porque es importante la confianza, sino porque yo realmente quiero que ellos tengan éxito. O sea, a mí me encanta ver en que haya personas que se animen a escribir, que me manden cosas y los animo todo el tiempo. O sea, yo creo que es importante porque salimos todos beneficiados. Cuanto más se difundan estas ideas, es mejor para todos. O sea, yo creo que es lo más importante. Yo siempre que alguien me dice, no, pero es que no sé sobre qué escribir, es algo sobre lo que ha escrito todo el mundo, y digo, bueno, pero lo puedes, no tienes por qué decir siempre cosas originales, sino que puedes decir algo que ya está dicho de Sí. manera original y no sabes a quién vas a llegar tú. Yo de repente llego a gente de mis círculos, es decir, fuera del mundo libertario, que a lo mejor me leen porque me conocen del colegio, de la universidad, de lo que sea, y de repente pues a alguien he podido llegar a convencer gracias a eso, o sea que nunca se sabe. Y yo siempre digo, persona convencida, cielo que me he ganado ese día, vamos, porque en Sí. parte sí, para mí uno de los mayores halagos que alguien me puede echar es decir, oh, pues gracias a ti soy ANCAP, ¿no? Es un poco como decir, ostras, Mm. me ha ganado el cielo. Entonces yo lo que siempre digo es, escribe, no sabes a quién le vas a llegar, le puedes llegar a alguien de tu entorno y eso siempre ayuda, ¿no? Siempre está bien cuantos más seamos para la causa. Sí, o al menos ayuda a difundir, ¿verdad? O sea,
un artículo, un video, un WhatsApp, un Instagram, un amigo, una amiga, alguien que le manda, mira esto, no, lo que sea. Yo creo que es muy importante el persona a persona. O sea, nada puede cambiar en ese sentido. O sea, si nosotros no somos capaces de inspirar a las personas, no hay futuro. O sea, tenemos que ser capaces de inspirarlas. Y en ese sentido, no estar predispuesto al conflicto, sino hay que estar predispuesto a convencer o a ofrecer una versión distinta, ¿verdad? Ujú. Yo creo que si vamos por ese camino es más probable convencer más personas que si vamos todo el tiempo insultando a todo el mundo, ¿verdad? Muchas veces en la juventud, o vamos a decirle cuando empezamos, pues nos damos cuenta, ay, no, esto estaba todo mal y ahora sé lo que está bien. Y empezamos al rato a, a tener conflicto, o sea, o por lo menos a buscar tener riña con las personas porque no piensan igual. Yo creo que hay que tratar de convencerlas por un lado más educador, o sea, como que ofreciéndoles otras perspectivas. De hecho, hace rato cuando estaba hablando de la agenda, en un momento cambio lo que estoy diciendo porque me di cuenta que sonaba mal, porque no es que sean las personas tontas. Obviamente hay personas tontas y otras más inteligentes, pero hay mucha gente que no es tonta, pero que nunca ha sido expuesta a ideas distintas y son ingenuos. ¿Por qué? Porque son ingenuos porque no solamente no les han enseñado, no fueron instruidas correctamente o no les enseñaron a pensar con un análisis crítico, o sea, de tener la mente crítica, sino que además jamás han tenido la oportunidad de escuchar sobre una economía libre sin intervención del gobierno. O sea, y hay mucha gente inteligente allí, solamente que no han tenido la oportunidad. Y si nosotros sabemos eso, tenemos que ser un poco más, vamos a decir, solidarios y humildes de saber qué pasa así. Por eso yo cuando yo dije que tonto, me equivoqué y me corregí. No porque no haya personas tontas, pero sino porque creo que muchas más personas son ingenuas. Porque las cosas que nosotros enseñamos, las cosas más básicas sobre la economía libre de mercado o el libertarismo, son cuestiones que realmente entiende la inmensa mayoría de las personas. Es decir, si vos le estás diciendo que un papel solito no tiene ningún valor a menos que a menos que te lo diga el gobierno porque te lo impone por leyes de curso legal o porque en el pasado lo podías redimir por alguna mercancía. O sea, si le explicas cosas básicas, yo no he encontrado una sola persona que no entienda las enseñanzas más básicas de la economía libre de mercado y el libertarismo. O sea, yo no he encontrado. Y si yo no he encontrado eso es porque el gran problema es en que ha pasado demasiado tiempo en que un montón de generaciones han sido educadas en la religión del Estado y el intervencionismo. Y eso es algo muy difícil de cambiar de rumbo y va a llevar mucho tiempo. Es decir, no hay que ser muy tampoco apurados en eso, hay que esperar que pase el tiempo, no hay que preocuparse demasiado por las próximas elecciones, sino que hay que pensar como en ese sentido como dicen todos los grandes pensadores que normalmente, a los que normalmente acudimos, ¿verdad? La opinión pública es lo más importante en ese sentido. Se sostiene en última instancia allí y entonces hay que esforzarnos en eso, saber que quizás en vida, también lo dice un amigo y mentor, Fabricio Terán, que en vida no tenemos que esperar en vida los cambios que queremos ver, sino que tenemos que hacer como pensando que quizás nunca veamos esos cambios, pero hacerlo mejor y quizás lo vean otros, ¿verdad? Y yo creo que esa es la visión más importante, ¿verdad? Mantenerse firmes, radicales, no ceder en los principios y tarde o temprano, si esta firmeza y este radicalismo y este no ceder en los principios se hace popular, entonces vamos a tener esa sociedad más libre y libertaria que queremos, ¿verdad? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en la divulgación? De alguien que nos está Estudiar. escuchando y dice, yo, mira, sí, me habéis convencido, creo que divulgar tiene cierto valor, quiero empezar a escribir sobre economía austríaca, libertarismo. ¿Qué consejo le darías? Yo, algo que yo hice mucho, obviamente no a la perfección, es no apresurarme a hablar en público. Ujú. Yo siempre intenté suponer que sé muy poco, entonces eso hace que uno tenga miedo de hablar. Entonces, es muy importante en ese sentido siempre suponer que hay mucha gente que sabe mucho más y que para eso también, y estudiar mucho. O sea, si yo quiero divulgar y yo quiero divulgar cosas buenas, entonces tengo que asegurarme que mis ideas estén bien, es decir, que mis ideas sean correctas.
Y en ese sentido hay que estudiar mucho, ¿verdad? Y ejercer mucho el pensamiento crítico y respetar mucho a quienes estudiamos. Es decir, tratar de suponer que hay que tratar, primero hay que suponer que tú estás equivocado, que Mises tiene razón, que Robert tiene razón, que Hoppe tiene razón, incluso que Hayek tiene razón. ¿Por qué? Porque es una cuestión de una humildad intelectual que hay que tener. O sea, aunque te parezca que están equivocados, suponer, pero en el pensamiento, en el estudio. Eso. Luego uno pasa el tiempo y se da cuenta, no, estaba equivocado y yo tengo razón, por esa manera. Pero yo creo que hay que tener mucha humildad en ese sentido, porque una vez que uno empieza a divulgar, tiene que ordenar sus ideas para poder divulgar. Y justamente si uno no ordena sus ideas y divulga de una manera que después de los 5 o 6 años se da cuenta que estaba divulgando algo, estaba mal. Te queda mucho más trabajo para poder remendar ese error. Entonces, en ese sentido, es muy importante la paciencia, el estudio y la humildad intelectual. Eso yo creo que son las tres cosas más importantes para la buena divulgación. El estudio, la paciencia y la humildad intelectual. Estoy muy de acuerdo. Y luego, que esa persona ya ha estudiado, ha estado su tiempo estudiando y dice, bueno, ya me atrevo. ¿Dónde le recomiendas empezar, no? En Twitter, le dices que vaya a Twitter, que vaya a Facebook, que vaya a Insta. ¿Cuál es la mejor vía para empezar? Y yo creo que depende de cada uno, porque hay gente que no tiene problemas para leer, hay gente que le cuesta leer, hay gente que le gusta más escuchar o mirar. Yo no creo que en Argentina hay más cultura de lectura, los niños leen mucho más cuando son pequeños. Acá, yo por ejemplo, no había leído ningún libro hasta que era grande, o sea, era adulto, recién leí algo. Y es difícil, yo creo que lo más fácil es YouTube, o sea, lo que más rápido se me viene a la cabeza. Y si te pones a pensar, uno dice, por ejemplo, vamos a poner Javier Milei, ¿verdad? Yo me acuerdo, había visto muchos videos de Javier Milei, no había leído un libro todavía, pero si uno se puede pensar, si la mayoría de las ideas que tiene Javier Milei realmente se practicaban popularmente, es probable que tendríamos una mucho mejor sociedad. Y eso que yo tengo muchas diferencias con él, pero si yo me pongo a pensar, bueno, si la gran mayoría pensara como él, sería algo extraordinario. O sea, entonces yo creo que lo más simple sería YouTube, que la gran mayoría tiene acceso a YouTube y no tienen que comprarse un libro, es gratis, es divertido, es didáctico. Yo creo que en YouTube hay muchísimo. O sea, eso es lo que más rápido se me ocurre, porque no todo el mundo le gusta leer. Ahora, si te gusta leer, no hay como leer un libro en ese sentido. Para nuestras ideas es mejor leer. ¿Y qué tipo de divulgación, qué tipo de contenido crees que hace falta? ¿Qué piensas? ¿Faltaría un canal sobre esto? ¿Faltaría una cuenta de Twitter dedicada a esto? ¿Faltaría una cuenta de Substack dedicada a esto? Ay, no sé. Lo que sí me di cuenta últimamente, vamos a decir, en el amplio movimiento de la derecha, es que se ha hecho mucho hincapié en el asunto de la cultura. Sin embargo, eh, los problemas que nos atañen a todos, que son los problemas con respecto a, por ejemplo, el dinero y la ley civil, se han dejado mucho de lado. Entonces, no que no sea importante todo este asunto de, vamos a decirle, no sé, como ideología de género y otros motivos que muchas de las preocupaciones que son normalmente las preocupaciones de la derecha más conservadora y cosas así, que son importantes también, pero los temas que nunca han dejado de ser importantes se están dejando de lado un poco más ahora. Y yo creo que es más importante que la gente sepa la naturaleza del gobierno antes que se preocupe por el tema de la ideología de género. O sea, si nosotros somos conscientes de la naturaleza del gobierno y en ese sentido nos damos cuenta que la educación tiene que estar en manos libres, es decir, que tiene que ser totalmente privada, la lucha de la ideología de género es completamente secundaria. O sea, si la educación es privada y libre, no hay ideología de género que te la puedan imponer a través del Estado y su educación. Entonces yo creo que a mí me preocupa en ese sentido que mucha gente se esté preocupando por esos temas, y sea mucha gente que evidentemente no sabe lo otro, ¿verdad? O no sabe mucho sobre el dinero o cosas así, y que hay cosas muy sencillas que se pueden enseñar al respecto. Pero, y eso yo creo que tiene mucho que ver con la moda, o sea, son las modas del tiempo y la
masivamente la gente va con las modas. Y hoy la moda es la batalla, vamos a decir, en ese sentido, es un ejemplo. Y mira que yo soy muy, como se dice coloquialmente, en mi vida privada, muy conservador, pero creo que los temas más importantes, los que todavía hay que seguir haciendo más hincapié, son los temas que nos atañen a todos, donde a todos nos roban con la inflación, a todos nos joden la vida con el Estado, con la naturaleza del gobierno, a todos nos joden la vida con la educación estatal regulada y obligatoria y los estándares obligatorios. O sea, hay que seguir ahondando en los temas que nos atañen a todos. Y en ese sentido son los más simples, los más fáciles de entender y los que tienen más que ver con el gobierno y no con las modas de cada tiempo. Yo creo que hay que hacer más hincapié en eso porque últimamente, en los últimos años, en toda esta, en la derecha, en la derecha normalmente, se ha dejado de lado un poco eso y hay que hacer más hincapié de vuelta en esas cosas. Es decir, volvernos y dedicarnos a las raíces, ¿no? Sí, las raíces son lo más importante. O sea, pasó también en la época de la crisis del coronavirus. O sea, más allá de que uno quiera poner una inyección o lo que sea, si nosotros sabemos que tenemos que respetar los derechos de las personas, no hay motivo por el cual nos puedan hacer pensar distinto al respecto. Pero como la gente no tenía cimientos éticos para evaluar la situación, entonces tenía que irse con las modas. Se iba con las modas. La moda era la cuarentena, la moda era el tapabocas, la moda era se van con las modas. Cuando no tienen las raíces bien hechas, se van con las modas. Y eso pasa de los dos lados, tanto en la derecha como en la izquierda. Pero lo que no es moda, sino que es algo tan próximo como el hecho de que yo toque esta madera, es que si alguien me viene y me obliga a quedarme en mi casa y no me permite trabajar, no me está permitiendo hacer mi vida. O sea, eso no es una moda, es una cuestión ética. Y las cuestiones éticas se han dejado de lado durante la crisis del coronavirus en una gran mayoría de personas que dependían de, de qué le dijera el gobierno, qué le dijera el médico o el científico que salía en la tele para saber que estaba bien, que estaba mal. Y eso es ridículo. Si todos sabemos lo que está bien, lo que está mal normalmente todos los días, ¿por qué tenía que cambiar eso durante 2 años? O sea, no tiene sentido. Y eso es porque las raíces no están fuertes. Y si las raíces están fuertes, eso no pasa. Y normalmente no nos pasa a los libertarios, a los defensores de la libertad. Si nosotros sabemos que no hay motivo para que el gobierno nos cercenen las libertades porque hay una gripe. Todo, existió la gripe siempre. ¿Por qué nos tienen que cercenar la libertad ahora? No tiene ningún sentido. Pero ese tipo de pensamiento tan básico es el que se ha dejado de lado por las modas. Y eso pasa en todo, puede pasar en muchos temas más. Y yo creo que en ese sentido hay que ahondar más en las raíces. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, Óscar, una pregunta que hago siempre en mis entrevistas. Si tuvieras que recomendar 5 libros, ¿qué 5 libros serían? Bueno, yo no le para serte sincero, no he leído mucho. He leído muchos, perdón, no he leído muchos libros, he leído muchos artículos. Sí, 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 sí. artículos sí he leído un montón, ensayos, pero libros así, Pues los muy libros. poco. Y algunos leí un poquito, pero bueno, si te tuviera que recomendar libros que leí, la Anatomía del Estado de Rothbard, un librito. Ujú. La Ley de Freddy Bastiat también me gustó mucho. Bueno, Una teoría del socialismo y el capitalismo de Hans Hermann Hoppe. Me encanta. La mentalidad anticapitalista son libros sencillos, pero que creo que con eso son. Bueno, falta uno. A ver, otro libro. Voy a buscar un autor diferente. Para hacerlo un poco diferente, nada más. Wealth, Poverty and Politics de Thomas Sowell. Ujú. Yo no, ni lo he pensado mucho, solamente lo recomiendo. El primero, el de Rothbard, Anatomía del Estado, es buenísimo para ver la naturaleza del gobierno, justo lo que estaba diciendo, las raíces. Después, el de Hoppe es un tratado fácil de entender. Yo creo que la mayoría de las personas pueden entender ese tratado y tiene implicancias contundentes en la vida social. O sea, saber lo que pasa y por qué está mal cuando el gobierno hace esto u otra cosa. Después, el de la mentalidad anticapitalista es una buena defensa del capitalismo libre mercado. El otro que dije, Wealth, Poverty and Politics, vamos a decir, a los empiristas les va a gustar más, ¿verdad? Un libro de historia en el que se puede entender mucho el tema de la desigualdad, ¿verdad? Por ejemplo, en ese libro de Sowell hasta hay capítulos en que se dedica a hablar de los mares, de los ríos, de por qué los ríos cuando tienen cierta altura son mejores para ciertas barcazas o no, y por qué ciertos lugares en comercio se pudo avanzar más y otros no. O sea, justamente habla de este tema de la desigualdad de los territorios. Como no hay ni un pedazo de tierra igual a otro, eso implica también que al lado se formen distintas culturas y cosas así. O sea,
tiene mucho que ver. Hay un software muy historiador y muy de analizar cómo la política normalmente afecta la vida social de una manera negativa, ¿verdad? Después el libro este que dije antes, a ver, dije, La ley. la ley, la ley. Y bueno, este es un libro muy básico también para entender la ley, Ujú. la institución social, la ley. Sí, este es muy importante también. Sí, eso creo que es suficiente. He Muy bien, leído otros, pero creo que es lo que me viene a la cabeza y fácil de entender. perfecto. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Uf, no, yo me declaro un pequeño conocedor del ambiente austriaco, pero un gran ignorante del resto. O sea, no sé mucho de filosofía y otros temas, pero si tengo que quedarme con lo que más leo y lo que más me gusta. Yo creo que sería Rothbard. Ujú, O sea, yo a Rothbard con el tiempo cada vez lo respeto más. Es más, o sea, obviamente todo el mundo debe saber que mi mayor influencia bueno, no todo el mundo que te debe escuchar o mucha gente que te debe escuchar puede saber o sabrá en algún momento que mi mayor influencia es Hoppe, pero ujú, con el paso del tiempo me he dado cuenta de la brillantez y de la genialidad que es Rothbard. O sea, dar cuenta de todo lo que ha escrito, todos los temas que ha sabido, todas las críticas, casi cada tema imaginable que te pueda pasar por la mente. O sea, ha escrito casi sobre todo y sobre todo ha sabido muchísimo. Y yo creo que no, yo creo que no, la gente no, o ni siquiera nosotros nos damos cuenta que estamos hablando de un genio de proporciones eh, de leyenda. O sea, yo creo que alguien, y Mises también, y yo creo que con Rothbard. Además me dijeron que siempre dicen que es muy simpático, así que yo sí, creo sí, que es estaría muy, bueno muy hablar con simpático. Rothbard. Muy bien. Pues si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, en Twitter estoy como ograu, Ujú, o arroba ograu, ograu 90, ujú. pero me interesa más que entren a la página del Centro Mises, donde pueden instruirse con economía austriaca y teoría libertaria. Yo creo que en ese lugar, yo diría que no hay lugar más propicio para instruirse en esos dos temas a nivel en español, ¿verdad? Junto a la página, a la sección en español del Instituto Mises. Lo que pasa es que el Instituto Mises todavía no está todo traducido. Vienen hace un tiempo subiendo todos los contenidos también en español, pero falta muchísimo por hacer ahí. Y entre esos dos son los lugares más importantes para, no para encontrarme a mí, sino para encontrar lo que yo quiero que encuentren, que es economía austríaca y teoría libertaria. Y para mí solamente el Twitter. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues enlazaré todo esto. Y muchas gracias, Oscar, por Gracias. tu tiempo. Gracias a vos. Bueno, lo que pasa es que se me queda a veces el voceo y el tú. Converso con muchos españoles y me he acostumbrado a usar el tú y Ujú. ahora me salió el voceo. Gracias a ti. Muchas gracias.